La noche en que todo cambió, la lluvia caía sobre Barcelona como si el cielo se estuviera desmoronando. El aire olía a mar viejo, a piedra mojada y a basura fermentada en las esquinas del Raval. El viento se colaba entre los callejones estrechos, levantando bolsas plásticas y papeles empapados que se pegaban a los zapatos. Yo sostenía con fuerza la mano de mi hija, Valeria, mientras cruzábamos la calle en busca de refugio. Tenía apenas 6 años y su paraguas rosa no servía de nada ante aquella tormenta que nos calaba hasta los huesos. «Mamá, mira», dijo de pronto, soltándose para correr hacia un rincón oscuro junto a los contenedores de basura. La seguí con el corazón en la garganta. Entre charcos y sombras, vi lo que había llamado su atención, un pequeño gato, empapado, con el pelaje pegado al cuerpo como un trapo sucio. Respiraba con dificultad y su pata delantera estaba torcida en un ángulo imposible. Se encogía cada vez que un trueno sacudía el cielo. Me agaché junto a él. La piel me ardía del frío y del miedo. Sabía lo que Valeria estaba a punto de pedirme. «Está vivo, mamá, míralo, se mueve», susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas y lluvia. Apreté los labios. No teníamos espacio ni dinero, apenas sobrevivíamos en un sótano húmedo que olía a moho. Los animales estaban prohibidos, y la dueña del edificio no dudaba en echarnos por mucho menos. Pero la forma en que mi hija miraba a aquel ser diminuto me rompió por dentro. Era la misma mirada con la que, sin hablar, me pedía no rendirme cuando la comida escaseaba o el techo goteaba sobre nuestras camas. «No podemos, Valeria», intenté decir, pero la voz se me quebró. «No podemos cuidarlo». Ella no respondió. Solo le acarició la cabeza al gato con una dulzura que me desarmó. En sus ojos no vi terquedad infantil, sino compasión. Una compasión que yo había olvidado sentir por miedo a seguir perdiendo. Suspiré. Me quité la bufanda de lana, húmeda y fría, y la envolví con cuidado alrededor del pequeño cuerpo tembloroso. El animal soltó un débil maullido, casi un suspiro. «Está bien», murmuré al fin. «Lo llevaremos a casa». Valeria sonrió como si acabara de ver amanecer. «¿Podemos llamarlo Canela? Su pelo es del color del pan tostado». Asentí, y el nombre me supo a algo cálido, como una promesa. Lo cargué contra mi pecho, sintiendo como su corazón latía tan frágil que parecía que iba a desvanecerse entre mis brazos. Corrimos bajo la lluvia, los tres, una madre, una niña y un gato que apenas respiraba. Las luces amarillas de las farolas se reflejaban en los charcos como destellos de oro viejo. Cada paso chapoteando era una batalla contra el frío, contra el miedo, contra todo lo que la vida nos había quitado. Pero esa noche, mientras descendíamos por las escaleras húmedas hacia nuestro sótano en el Raval, sentí que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, no regresábamos a un lugar sin vida. Llevábamos con nosotras una chispa diminuta, un pedazo de esperanza envuelto en una bufanda empapada. Y esa noche, bajo la lluvia implacable, la oscuridad de mi mundo comenzó a agrietarse. A veces, cuando la lluvia golpea el cristal del pequeño ventanuco del sótano, me descubro pensando en Toledo. En las calles empedradas donde crecí, en el olor a pan recién hecho que se colaba por las ventanas al amanecer. Allí empezó todo, y también terminó. Mi padre era militar. Lo recuerdo erguido, con el uniforme impecable y aquella sonrisa serena de quien creía que la vida era orden y disciplina. Un día se fue a una misión y nunca volvió. Solo regresó la bandera doblada que entregaron a mi madre junto a palabras vacías sobre honor y servicio. Ella intentó ser fuerte, pero la pena la consumía poco a poco. Leía en voz baja por las noches, los ojos hundidos, las manos temblorosas. Murió cuando yo tenía 15 años, dejando tras de sí un apartamento vacío y un silencio que dolía más que cualquier grito. Recuerdo haberme sentado en la acera con una bolsa de ropa, sin saber a dónde ir. Desde ese momento, entendí que estaba sola en el mundo. Soñaba con ser periodista, con contar historias que importaran, con darle voz a la gente invisible. Llegué a estudiar un par de años, con becas y trabajos mal pagados, pero el dinero se desvanecía como el agua entre los dedos. Pasaba más horas limpiando oficinas que en clase. Al final, tuve que abandonar los estudios y conformarme con sobrevivir. Fue entonces cuando conocí a Álvaro. Tenía la sonrisa fácil, el pelo revuelto y esa mirada de quienes prometen el cielo sin tener nada.
Trabajaba en un bar donde yo limpiaba mesas. Me hablaba de viajes, de libertad, de una vida mejor lejos de la rutina. Y yo, cansada de tanto esfuerzo inútil, quise creerle. Con él aprendí a reír otra vez, a imaginar un futuro que no oliera a lejía ni a cansancio. Pero el destino no suele tener compasión con quienes ya han perdido demasiado. Una noche, Álvaro no regresó. Hubo un accidente en la carretera. Cuando fui al hospital, ya no quedaba nada que reconocer. El mundo se me desmoronó de nuevo, y por un tiempo creí que no habría salida. Hasta que, unas semanas después, una prueba en mis manos cambió todo, 2 líneas rosas temblorosas, pequeñas pero firmes. Estaba embarazada. El miedo fue lo primero. ¿Cómo iba a cuidar de un hijo si apenas podía cuidar de mí misma? Pensé en rendirme, en desaparecer. Pero entonces recordé la voz de mi madre leyéndome cuentos para que no sintiera frío, y entendí que, tal vez, el amor no siempre llega cuando lo buscamos, sino cuando más lo necesitamos. Decidí tenerla. Decidí tener a Valeria. Los años siguientes fueron una larga colección de techos prestados, habitaciones compartidas, refugios temporales, almacenes donde el frío mordía los huesos. Trabajé de todo, limpiadora, camarera, repartiendo folletos en la calle. Cada euro contaba, cada noche sin dormir también. Y aún así, cuando Valeria nació, el mundo tuvo otro color. Incluso en los días más duros, bastaba su risa para darme fuerzas. Ahora, cuando la miro dormir en nuestro sótano húmedo del Raval, rodeada de paredes desconchadas y goteras que marcan el ritmo de la noche, cuento historias inventadas para hacerla reír. No importa que las sábanas estén frías o que el suelo tiemble cuando pasa el metro. Porque mientras ella ríe, por un instante, el pasado deja de doler. Y aunque seguimos atrapadas en la oscuridad, esa risa pequeña me recuerda que, a veces, sobrevivir también es una forma de esperanza. Fue una mañana gris de invierno cuando conocí a Lucía Fernández, una viuda de cabello blanco y abrigo de lana gruesa, con esos ojos que saben distinguir la miseria del descuido. Me encontró en la puerta de un supermercado del barrio, con Valeria acurrucada bajo mi abrigo y Canela envuelta en una bufanda. Lloviznaba, y cada gota parecía un recordatorio de lo que no tenía. Lucía me miró en silencio durante unos segundos que se me hicieron eternos. Luego me ofreció una taza de café caliente de su bolsa y, con voz suave, me dijo: «No hay que tener vergüenza de necesitar ayuda. A veces, la vida nos prueba de maneras crueles». Aquella frase se me quedó grabada. Me escuchó con paciencia, sin interrupciones, mientras le contaba lo justo, que era madre soltera, que limpiaba cuando podía, que estaba buscando trabajo y techo estable. Cuando terminamos de hablar, me miró con esa serenidad que solo tienen quienes han perdido mucho. «Conozco un edificio en el Eixample», me dijo. «Necesitan a alguien que limpie por las noches. No pagan mucho, pero es trabajo fijo. Y hay un pequeño sótano que nadie usa». Esa misma semana empecé. El edificio era grande, de oficinas con cristales brillantes y pasillos eternos que olían a desinfectante. Cada noche, después de acostar a Valeria, subía con mi cubo y mi escoba. El eco de mis pasos era mi única compañía. Las luces de neón del techo zumbaban como insectos atrapados, y el olor a cloro se pegaba a la piel. Fregaba hasta que los dedos se me abrían en grietas, y al final de cada jornada me miraba las manos enrojecidas y pensaba que así se veía el esfuerzo. Lucía pasaba de vez en cuando para asegurarse de que no me faltara nada. Nunca fue insistente. Era de esas personas que ayudan sin hacer ruido. Gracias a ella, Valeria y yo teníamos un lugar donde dormir, aunque fuese un sótano húmedo con una pequeña ventana que apenas dejaba pasar la luz. Pero para mi hija, aquel rincón era su castillo. «Cuando crezca, pintaré las paredes de rosa», decía con total convicción. «Y pondré una cama grande para ti y para mí, y una camita para Canela». Yo sonreía, aunque por dentro se me encogía el alma. Le acariciaba el pelo y fingía creerlo, porque a veces el amor de una madre consiste en sostener los sueños de sus hijos incluso cuando los propios se han marchitado. Canela, ya recuperada, se convirtió en parte del pequeño milagro de nuestras vidas. Ronroneaba junto a Valeria mientras ella hacía dibujos en una libreta vieja, y su suave respiración llenaba el silencio del sótano como si trajera consigo algo parecido a la paz. Cada noche, antes de cerrar los ojos, escuchaba el rumor lejano de la ciudad sobre nuestras cabezas.
Barcelona no dormía, pero por primera vez en mucho tiempo, yo sí podía hacerlo. Porque entre las sombras, con mi hija abrazada a mí y un gato acurrucado a nuestros pies, el frío dolía menos. Y en ese rincón olvidado del Eixample, la esperanza empezó a tener olor a jabón y a hogar. Pasaron los días, y aunque Valeria y yo hacíamos todo lo posible por cuidar de Canela, su patita seguía sin mejorar. Cojeaba, comía poco y respiraba con un silbido débil que me helaba el alma cada noche. Valeria lo envolvía en su manta preferida y le susurraba cuentos inventados, convencida de que el amor podía curarlo todo. Pero yo sabía que no bastaba. Una tarde, después de verla llorar porque el gato no se movía, tomé una decisión. «Vamos al veterinario», le dije, aunque no tenía idea de cómo iba a pagar. Llevé a Canela envuelta en mi bufanda y cruzamos bajo una llovizna fina hasta llegar a un pequeño local en una esquina del Eixample, Clínica Veterinaria Rivas. El cartel azul estaba gastado por el tiempo, y una campanilla sonó al abrir la puerta. Dentro, el aire olía a antiséptico, a metal y algo más que no supe definir, una mezcla entre hospital y establo limpio. Las paredes eran de un blanco tan frío que parecía restar color al mundo. Me quedé inmóvil unos segundos, con el corazón desbocado. Sentía que todos los que pasaban me miraban como si vieran a una intrusa. Valeria me apretó la mano, y en ese momento apareció él. «¿Puedo ayudarles?», preguntó con una voz calma, grave, que contrastaba con el zumbido constante de las luces. Levanté la vista y vi a un hombre alto, con el cabello castaño salpicado de canas en las sienes. Su bata blanca estaba impecable, pero sus ojos tenían algo distinto. No era lástima, ni curiosidad. Era comprensión. «Mi gato está herido», balbuceé. «Lo encontramos hace unas semanas, y no sé si». Antes de que terminara, él se acercó y tomó al animal con una delicadeza que me desarmó. Valeria lo siguió, con la mirada fija en sus manos. «Se llama Canela», dijo mi hija con voz temblorosa. «Tiene miedo, pero es muy valiente». El hombre sonrió. «Entonces, Canela y yo nos entenderemos bien». «Soy Adrián», le respondió con ternura. «El doctor Rivas, para los adultos». Lo observé mientras examinaba a nuestro pequeño gato. Cada movimiento suyo era preciso, casi artístico. Limpió la herida, colocó una férula diminuta y habló con Valeria todo el tiempo, explicándole lo que hacía para que no tuviera miedo. Ella lo escuchaba fascinada, como si fuera un mago que reparaba la vida con sus manos. Yo, en cambio, solo pensaba en el dinero. En cuánto costaría, en cómo explicarle que no podía pagar ni los medicamentos. Me preparé para la vergüenza, para el momento en que tuviera que decirle que no podía permitírmelo. Pero cuando Adrián terminó, se incorporó, se quitó los guantes y me miró con esa serenidad que da quien no espera nada a cambio. «No se preocupe por el pago», dijo simplemente. «Este pequeño merece una oportunidad». Quise responder algo, pero no pude. El orgullo y la gratitud se enredaron en la garganta. Solo logré murmurar un gracias que apenas se oyó. Salimos bajo la lluvia fina, Valeria abrazando a Canela con una sonrisa que no veía desde hacía meses. Me giré un instante hacia la clínica. Adrián seguía allí, en el marco de la puerta, observándonos. No sé si era curiosidad, preocupación o algo más, pero su mirada me acompañó durante todo el camino de regreso. Y aunque todavía no lo sabía, aquel hombre que nos miraba desde la luz fría de una clínica vacía se convertiría en el destino que no supe que estaba esperando. El sonido de los pasos del casero en el pasillo siempre me ponía tensa, pero aquella tarde su golpe en la puerta fue distinto, seco, decidido. Abrí, intentando disimular el temblor de las manos. Era un hombre corpulento, de mirada severa y voz impaciente. «He escuchado maullidos», dijo sin rodeos. «Ya te dije que aquí no se permiten animales». Intenté sonreír, explicar que era solo un gato callejero herido, que pronto lo llevaría a otro sitio, pero él ni siquiera me dejó terminar. «Tienes una semana. O el gato se va, o te vas tú con él». Cerró la puerta de golpe, y el sonido resonó en las paredes húmedas del sótano como una sentencia. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta. Valeria, que había escuchado desde su colchón, se acercó abrazando a Canela. «¿Nos van a echar, mamá?», preguntó con los ojos muy abiertos.
No supe qué decirle. Solo le acaricié el cabello y le prometí que todo estaría bien, aunque dentro de mí sabía que era mentira. Aquella noche, cuando ella se quedó dormida, lloré en silencio. No por mí, sino por ella. Por la vida que le estaba dando, por la impotencia de no poder ofrecerle más que un techo prestado. Afuera, la lluvia golpeaba la pequeña ventana del sótano y cada gota me recordaba que el tiempo corría. Al día siguiente, después de terminar mi turno de limpieza en el edificio, salí con el cuerpo cansado y los ojos hinchados. Estaba cruzando el vestíbulo cuando lo vi. Adrián, apoyado en la puerta, con el abrigo oscuro y esa serenidad que parecía envolverlo todo. «Paula», dijo suavemente, «pareces agotada. ¿Te encuentras bien?» Intenté fingir una sonrisa, pero no pude. Las lágrimas me ardían detrás de los ojos. Él dio un paso hacia mí, y su voz se volvió aún más baja. «¿Qué pasa?» No lo soporté más. Todo lo que había guardado dentro durante días salió de golpe. Las amenazas del casero, el miedo, la culpa, la sensación de estar fallando otra vez. Hablé sin detenerme, con la voz quebrada, mientras las lágrimas caían sobre el suelo pulido del vestíbulo. Adrián escuchó sin interrumpir, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en mí, pero no de juicio, sino de empatía. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego él suspiró, como si también le doliera. «Venid a mi casa», dijo despacio. «Tú, Valeria y el gato. Al menos hasta que encontréis algo mejor». Me quedé helada. «No, no puedo aceptar eso», balbuceé. «Sería una carga. La gente hablaría», «Déjalos hablar», interrumpió con voz firme pero tranquila. «Necesitáis un lugar seguro. Eso es lo único importante ahora». Durante unos segundos, solo se escuchó el ruido distante de la lluvia golpeando los cristales. Quise negarme de nuevo, pero en mi mente apareció la imagen de Valeria durmiendo abrazada a Canela, con el techo goteando sobre su almohada. El orgullo se me deshizo en el pecho. Asentí en silencio. Esa misma tarde, entramos en el apartamento de Adrián. Era amplio, lleno de luz, con paredes color crema y una ventana que dejaba pasar el sol del atardecer. Valeria corrió de un lado a otro, riendo, tocando todo como si hubiera entrado en un sueño. Yo la observaba desde la puerta, con una mezcla de alivio y temor. La claridad de aquel lugar me cegaba un poco, acostumbrada como estaba a la penumbra del sótano. Y mientras Adrián dejaba las llaves sobre la mesa y nos ofrecía té, supe que algo irreversible acababa de empezar. El timbre sonó una mañana de sábado, cuando la casa olía a pan tostado y Valeria reía desde el salón mientras jugaba con Canela. Adrián estaba en la cocina preparando café. El sonido fue breve, pero cargado de una insistencia que me hizo presentir que no se trataba de una visita cualquiera. «¿Esperas a alguien?», pregunté, secándome las manos en un paño. Adrián frunció el ceño. «No», respondió con un hilo de voz. Fui a abrir la puerta. Del otro lado, de pie en el umbral, estaba doña Montserrat Rivas. Alta, impecable, con un abrigo beige perfectamente ajustado, un collar de perlas que brillaba bajo la luz de la mañana y una expresión que podría congelar el aire. Su perfume caro llenó el pasillo antes de que pronunciara una sola palabra. «Así que tú eres Paula», dijo, como si probara el nombre en la lengua y no le gustara el sabor. No me dio tiempo a responder. Entró sin esperar invitación, recorriendo el salón con la mirada crítica de quien inspecciona una propiedad más que una casa. Su bolso de cuero reposó sobre la mesa como si le perteneciera. «Qué curioso», murmuró, observando las tazas de desayuno y los juguetes de Valeria. No sabía que mi hijo había convertido su hogar en una pensión. Me quedé quieta, sintiendo cómo el aire se espesaba. Adrián apareció enseguida, con el ceño fruncido. «Mamá», dijo, sorprendido, «no sabía que vendrías». Ella se volvió hacia él, sin borrar la sonrisa tensa. «Pensé que era hora de conocer a tu nueva invitada». El silencio cayó pesado. Valeria se asomó desde el pasillo, con Canela en brazos. Los ojos de Montserrat se posaron en ella un instante y luego en mí, calculadores, afilados. «¿Y esta niña es?» «Mi hija», respondí con firmeza, antes de que Adrián pudiera hablar. «Ah, claro», replicó ella con una sonrisa gélida. «Y tú, una madre soltera. ¡Qué conmovedor!».
No me extraña que hayas encontrado refugio aquí. Adrián siempre ha tenido un corazón demasiado blando. Sentí que la sangre me subía a la cara. Me costó no temblar. No he pedido nada que no haya ofrecido su hijo, contesté, intentando mantener la voz estable. Estoy aquí por agradecimiento, no por interés. Ella soltó una risa breve, casi un suspiro cargado de desprecio. Eso dicen todas. Adrián se interpuso entre las dos, su voz más dura de lo habitual. Basta, mamá. Montserrat lo miró, incrédula. Basta. ¿Desde cuándo me hablas así? Solo intento abrirte los ojos. No, lo que intentas es humillarla, respondió él, sin levantar el tono, pero con una calma que pesaba más que un grito. Paula no es lo que crees. Y si no puedes respetarla, vete. El silencio fue tan profundo que se escuchó el ronroneo de Canela. Los ojos de Montserrat se abrieron por un segundo, como si no reconociera al hombre frente a ella. Luego apretó los labios, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Cometes un error, Adrián, dijo antes de salir. Y los errores, hijo, siempre se pagan caro. La puerta se cerró con un golpe seco. Durante un momento, nadie se movió. Valeria se escondió detrás de mí. Adrián se pasó la mano por el cabello, exhalando despacio. Yo, en cambio, me quedé paralizada. No por miedo, sino por algo más profundo, una mezcla de alivio y culpa. Nunca nadie me había defendido así. Y sin embargo, en el fondo de mi pecho, un presentimiento empezó a agitarse como una sombra. Esa noche, mientras guardaba los platos en silencio, Adrián me tomó la mano y dijo que no me preocupara, que todo iría bien. Sonreí, pero no respondí. Porque lo supe, con esa intuición que solo las mujeres aprendemos con los golpes. A veces, la calma más dulce precede a la tormenta. El tiempo en casa de Adrián comenzó a tomar un ritmo distinto. Las mañanas ya no olían a humedad, sino a café recién hecho y pan tostado. El eco del sótano había quedado atrás. En su lugar, la luz entraba por las ventanas del salón, tiñendo todo con un tono cálido, casi irreal. Valeria corría detrás de Canela por los pasillos, y cada tanto la escuchaba reír con esa libertad que yo creí perdida. Yo seguía limpiando, cocinando, intentando mantener la sensación de equilibrio, pero algo en mí empezaba a cambiar. Adrián no me trataba como a una huésped ni como a alguien que debía compensar su presencia. Me preguntaba por mis días, por mis sueños, y a veces simplemente se sentaba conmigo a cenar en silencio, compartiendo ese tipo de compañía que no necesita palabras. Las noches se hicieron más largas, y también más sinceras. Una de ellas, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Adrián habló de Clara, su esposa. Su voz era baja, casi un susurro, pero las palabras pesaban como piedras. Murió hace 5 años, dijo, con la mirada perdida. Un accidente absurdo. Un coche que se saltó un semáforo. Desde entonces, no he podido volver a dejar entrar a nadie. Me quedé quieta. En su silencio reconocí el mío, en su dolor vi reflejado el mío propio. Le conté entonces lo que nunca había dicho en voz alta, la historia de Álvaro, el amor que perdí antes de que Valeria naciera, los días de hambre, los trabajos que me rompieron las manos, las noches en que me prometí no rendirme solo por verla sonreír una vez más. Cuando terminé, Adrián me miró largo rato, y por primera vez entendí que la compasión también podía ser amor. No un amor repentino ni arrollador, sino uno que nace de la comprensión, de las heridas que se reconocen y se abrazan. Los meses pasaron entre pequeñas rutinas que se volvieron familia. Adrián llevaba a Valeria al colegio cuando yo no podía. Ella comenzó a llamarlo Adri al principio, y más tarde, casi sin darse cuenta, papá. La primera vez que lo dijo, él se quedó mudo, con los ojos brillando, y después la abrazó sin decir palabra. Llegó el 31 de diciembre. Habíamos decidido quedarnos en casa. Valeria recortó papeles de colores para decorar las ventanas, y Canela, como siempre, se enredaba entre los hilos y las risas. Afuera, la lluvia caía suave, reflejando las luces de la ciudad. Cuando el reloj marcó la medianoche, los tres estábamos en el sofá, envueltos en una manta. Quiero que estemos juntos para siempre, susurró Valeria, con la inocencia de quien cree que la felicidad es algo que se puede prometer. Adrián la miró, luego me miró a mí.
En su rostro había algo distinto, una decisión silenciosa. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Dentro, un anillo de plata, sencillo, brillante bajo la luz tenue del salón. Paula, dijo en voz baja, no quiero que esto sea temporal. Quiero que construyamos una vida, los tres. ¿Te casarías conmigo? Durante unos segundos, no pude respirar. Sentí que el mundo se detenía. Vi los ojos de mi hija, el temblor de sus labios, y el mío también. Asentí, con lágrimas que mezclaban miedo y alegría. Valeria dio un grito de emoción y se lanzó a abrazarnos. La boda fue pequeña, casi improvisada, en el jardín comunitario de Sarriá. El cielo estaba cubierto, pero la llovizna fina le dio un brillo de cuento a cada hoja, a cada flor. Entre las guirnaldas de luces y unas cuantas velas, intercambiamos promesas que pesaban más por lo que habían sobrevivido que por lo que decían. Yo llevaba un vestido color crema prestado por una vecina, y Adrián, un traje gris con el que parecía más joven. Valeria, con una corona de flores secas, arrojaba pétalos al suelo empapado. Cuando Adrián colocó el anillo en mi dedo, ella se acercó despacio, la voz temblorosa. ¿Puedo llamarte papá?, le preguntó, con los ojos llenos de lágrimas y esperanza. Adrián se agachó, y por un momento pareció que el mundo se quedaba en silencio. Solo si tú realmente quieres, dijo con la voz rota. Ella lo abrazó con fuerza. Sí quiero. Eres mi papá. Y en aquel instante, bajo la llovizna y las luces temblorosas, entendí que la familia no siempre se encuentra por sangre, sino por destino. Que a veces, lo que la vida te quita, el amor te lo devuelve, transformado. Habían pasado unos meses desde la boda, y la vida por fin se sentía tranquila. Las mañanas olían a café y pan dulce, Valeria llenaba el piso con su risa, y Adrián llegaba del trabajo con esa serenidad que solo los que han pasado por la tormenta saben valorar. Pensé, ingenuamente, que lo peor había quedado atrás. Hasta aquella tarde. Llovía, como casi siempre en Barcelona en primavera, cuando el timbre sonó con insistencia. Al abrir la puerta, mi corazón dio un vuelco. Doña Montserrat Rivas estaba allí, impecable, con un abrigo de lana color perla, una sonrisa demasiado perfecta y una caja de pasteles finos en una mano. En la otra, una lata metálica de té con una etiqueta dorada. He venido en son de paz, dijo con esa voz suya que sonaba más a orden que a intención. No tiene sentido que sigamos así. Adrián me habló de tu cumpleaños, y pensé que podríamos empezar de nuevo. La duda me atravesó como un escalofrío, pero la educación me venció. Por supuesto, pase, respondí, fingiendo una calma que no sentía. El aire dentro del salón se volvió pesado. Montserrat se sentó con elegancia estudiada, cruzando las piernas, observando cada detalle de la casa como si tomara nota mental de lo que consideraba demasiado modesto para su hijo. Su sonrisa nunca se borró, aunque sus ojos seguían tan fríos como la primera vez. Traje tu té favorito, dijo, colocando la lata sobre la mesa. Manzanilla con miel y un toque de lavanda. Perfecto para relajar los nervios. Asentí, intentando mantener las apariencias. Adrián aún estaba en la clínica y Valeria hacía los deberes en su habitación. Me refugié en la cocina, buscando las tazas. El hervidor comenzó a silbar, llenando el silencio con un sonido casi insoportable. Mi pulso latía en las sienes. Fue entonces cuando la vi. El espejo del pasillo reflejaba parcialmente la mesa del comedor. Desde ese ángulo, pude verla con claridad. Montserrat abrió su bolso con movimientos discretos, sacó un pequeño frasco de vidrio y vertió unas gotas transparentes en una de las tazas. Luego lo guardó, sin prisa, como si nada. El tiempo pareció detenerse. El silbido del agua se transformó en un rugido en mis oídos. Mi respiración se cortó. La duda me atacó en una fracción de segundo. ¿Había visto bien? ¿Podría estar imaginándolo? Pero el líquido que giraba dentro de la taza no dejaba lugar a ilusiones. Con las manos temblorosas, llevé las tazas a la mesa. Cada paso se me antojó eterno. Montserrat me observó con una sonrisa amable. Gracias, querida. Qué bonito ver que intentas hacer las cosas bien. Claro, respondí, y mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Coloqué las dos tazas frente a nosotras. La mía, con el veneno, estaba a su derecha.
Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Ella levantó la suya con elegancia. A los nuevos comienzos, brindó. Y entonces lo hice. Con un gesto casi imperceptible, giré las tazas, fingiendo ajustar los platos bajo ellas. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. Montserrat tomó un sorbo. Durante unos segundos, nada ocurrió. Luego, una ligera tos, apenas un carraspeo, y de pronto, su rostro cambió de color. Se llevó la mano al pecho, con los ojos desorbitados. La taza cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. «¿Doña Montserrat?», pregunté, aunque sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Ella intentó hablar, pero de su garganta solo salió un gemido ahogado. Su cuerpo se estremeció, sus manos temblaban. «Valeria», grité. «Quédate arriba. No bajes, cielo». Marqué 112 con dedos torpes. La operadora habló rápido, yo apenas podía responder entre jadeos. «Intente mantenerla despierta», me dijeron. Pero Montserrat ya se había desplomado en el suelo, los ojos medio cerrados, respirando con dificultad. Los minutos hasta que llegaron las sirenas fueron eternos. Los paramédicos irrumpieron en el piso con guantes y mascarillas, revisando signos vitales, administrando oxígeno. Detrás de ellos, los mozos de escuadra entraron con rostros tensos, preguntando qué había ocurrido. Todo era confusión. Gritos, pasos, el zumbido del monitor cardíaco. Me quedé petrificada en un rincón, abrazando mis brazos, viendo cómo la mujer que había querido destruirme era sacada en una camilla. Cuando por fin el silencio volvió, el suelo seguía cubierto de cristales de porcelana. El aroma del té, manzanilla con miel, impregnaba la habitación, dulce y cruel a la vez. Horas más tarde, en el hospital, los médicos confirmaron lo inevitable. En su bolso habían encontrado el frasco. El mismo que había vertido en mi taza. Las pruebas de toxicología lo dejaron claro: veneno, en dosis letales. Adrián llegó con el rostro blanco, los ojos vacíos. Los agentes hablaban en voz baja, tomando notas. Nadie comprendía cómo había ocurrido aquello, ni por qué. Yo solo podía pensar en una cosa: si no hubiera mirado aquel espejo, ahora sería yo quien estaría en esa cama. Cuando por fin abrieron los ojos de doña Montserrat en el hospital, la habitación se llenó de un silencio tenso. Los monitores emitían un pitido constante, la luz blanca caía sobre su rostro pálido, y Adrián permanecía a su lado, con el alma rota entre el miedo y la incredulidad. Yo me quedé cerca de la puerta, sin atreverme a entrar del todo. No sabía si era el momento, o si ella querría verme. Sus labios se movieron con esfuerzo. Su voz era apenas un hilo. «No, no fue idea mía», murmuró, con los ojos vidriosos. «Fue de Silvia. Silvia Calvet». El nombre cayó en el aire como una bomba. Adrián se incorporó bruscamente, el rostro desencajado. «¿Qué estás diciendo, mamá?». Montserrat respiró con dificultad. Cada palabra parecía arrancarle un pedazo de vida. Me dijo que esas gotas eran vitaminas calmantes. Dijo que te ayudarían a dormir mejor, que te liberarían de ella. Sus ojos se movieron hacia mí, llenos de culpa. Quería que las usara contra Paula, para que te dieras cuenta de que solo te destruía. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Yo no sabía, hijo. Te lo juro. Pensé que solo le darían sueño, no que la matarían. Adrián se quedó inmóvil, los ojos fijos en el suelo. Su madre sollozaba, aferrándose a su mano como una niña asustada. En ese instante, entraron los detectives de los mozos de escuadra, encabezados por una mujer de rostro sereno y voz firme. «Doña Montserrat, necesitamos que confirme el nombre completo de la persona que le proporcionó el frasco», dijo la agente. «Silvia Calvet», repitió ella, con un temblor en los labios. «Era amiga de mi hijo desde hace años». Los oficiales se miraron entre sí. Uno de ellos asintió, tomó notas rápidas y salió de la habitación. Yo recordaba perfectamente a Silvia, elegante, segura, siempre demasiado cercana a Adrián en los pocos eventos donde la había visto. Decía cosas aparentemente inocentes, pero con veneno detrás. «Qué valiente, Paula, rehacer tu vida tan pronto después de todo lo que pasaste».
Ahora esas frases resonaban como amenazas disfrazadas. Las horas siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, firmas, preguntas. Montserrat entregó el resto de las vitaminas que aún guardaba en su bolso y el laboratorio confirmó lo que todos temíamos. Era un compuesto tóxico, el mismo que casi la había matado. 2 días después, la policía detuvo a Silvia Calvet en su piso del Ensanche. Las cámaras de los informativos captaron el momento en que la sacaban esposada, el rostro altivo convertido en una máscara vacía. Intentó mantener la compostura, pero su voz se quebró cuando los agentes le leyeron los cargos. Intento de homicidio, manipulación de pruebas y complicidad en un accidente con resultado de muerte. Porque lo más devastador llegó después. Durante la investigación, los detectives descubrieron llamadas y correos antiguos que vinculaban a Silvia con el supuesto accidente que había acabado con la vida de Clara, la esposa de Adrián. El conductor del vehículo, un empleado de una empresa de transportes, había recibido mensajes anónimos antes del suceso, instrucciones sobre la ruta y dinero transferido desde una cuenta falsa. La pista terminaba en ella. Cuando Adrián escuchó los resultados, su rostro se desmoronó. Era como si todos los años de duelo, culpa y dolor volvieran a caer sobre él, pero ahora con un peso aún más insoportable, la certeza de que la tragedia no había sido un azar, sino un acto de crueldad premeditado. Me acerqué, temblando, y tomé su mano. Al principio no reaccionó, pero luego, sin decir palabra, apretó mis dedos con fuerza. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de lágrimas y rabia contenida. «No puedo creerlo», susurró. La mujer que conocía desde la infancia mató a Clara, casi mata a mi madre, y quiso destruirte a ti. Lo abracé. Sentí su cuerpo estremecerse, como si por fin se permitiera quebrarse. Lloró en silencio, y yo con él. No había consuelo posible, solo el alivio amargo de la verdad revelada. Esa noche, mientras la ciudad seguía bajo una lluvia fina, Silvia fue trasladada en una furgoneta policial rumbo al centro de detención de Zona Franca. La vi por televisión, con las manos esposadas y la mirada perdida. No había rastro de la mujer perfecta y sofisticada que solía fingir ser. La justicia, pensé, llega tarde, pero llega. Y al ver a Adrián dormido, exhausto, con Valeria acurrucada entre nosotros, entendí que, por fin, las sombras comenzaban a disiparse. El tiempo, ese mismo que antes pesaba como una cadena, empezó a correr con suavidad. Los días ya no estaban marcados por el miedo o la incertidumbre, sino por las pequeñas rutinas que dan sentido a la vida. Las paredes del piso en Gracia se llenaron de voces, de risas, de olor a pan horneado y de ese silencio cálido que solo habita en los hogares en paz. 1 año después del juicio, mientras los periódicos hablaban del caso Calvet como el envenenamiento de la alta sociedad, nuestra vida seguía otro ritmo. Valeria había crecido, su risa seguía siendo la misma, pero ahora había madurez en su mirada. Sacaba las mejores notas de su clase y a veces la encontraba leyendo a escondidas bajo la manta, soñando con escribir también sus propias historias. Canela, nuestro inseparable gato, se había vuelto gordo y perezoso. Pasaba las tardes tumbado en el alféizar, estirando las patas al sol como si supiera que, después de tanto sufrimiento, por fin tenía derecho a descansar. Adrián solía bromear diciendo que aquel gato era la prueba viviente de los milagros. Y doña Montserrat Rivas, ella también cambió. La primera vez que la vi tomar en brazos a nuestro hijo recién nacido, las lágrimas rodaron sin que pudiera contenerlas. Acariciaba sus mejillas diminutas con una ternura temblorosa, susurrando palabras que parecían oraciones. «Perdóname, Paula», me dijo una tarde, mientras lo acunaba junto a la ventana. «No sabré nunca cómo reparar el daño que intenté causar». La miré en silencio, y por primera vez no sentí rencor. Porque entendí que el perdón no siempre nace de la inocencia, sino del cansancio de seguir cargando el odio. «Ya lo haces», respondí. «Estás aquí, y eso basta». Desde entonces, Montserrat fue otra. Se quedaba largas horas con Valeria, le ayudaba con las tareas, o tejía pequeñas mantas para el bebé. A veces la sorprendía llorando a solas, con una foto de Adrián y Clara entre las manos, y entendía que también ella necesitaba curarse. Yo también había cambiado. Lo que empezó como un pequeño blog sobre Canela, aquel gato que había sobrevivido a la tormenta, se convirtió, sin buscarlo, en algo más grande. Mis relatos sobre esperanza, sobre empezar de nuevo,
comenzaron a compartirse por todo el país. Llegaron mensajes de personas que decían que nuestras historias les habían devuelto las ganas de seguir. Un día, una editorial me escribió. Y así, sin planearlo, me encontré viendo mi nombre en la portada de un libro, Canela y las segundas oportunidades. No gané una fortuna, pero gané algo más valioso, la certeza de que mi voz, la de una mujer que un día no tenía nada, podía tocar los corazones de otros. Adrián solía sentarse a mi lado mientras escribía. Me miraba con esa mezcla de orgullo y ternura que todavía me hacía sonrojar. Sabía que algún día tus palabras sanarían, me decía. No son mis palabras, le respondía siempre. Son las nuestras. Esa tarde, como tantas otras, salimos al balcón. El sol de Barcelona se filtraba entre las nubes después de una ligera llovizna. Las gotas sobre la barandilla brillaban como cristales, y el aire olía a tierra húmeda y flores. Valeria jugaba con el bebé, Montserrat reía, y Canela se estiraba perezosamente bajo el último rayo de sol. Adrián me rodeó con un brazo, y por un instante, todo fue silencio. Un silencio lleno de vida, de redención, de pertenencia. Miré a mi familia, la que había construido con esfuerzo, amor y perdón, y supe que todo el dolor había valido la pena. Porque nuestra venganza no fue destruir, sino vivir la vida que decían que no merecíamos. Y mientras el cielo de Barcelona se abría lentamente sobre nosotros, sentí que, por fin, la tormenta había terminado.